Bienvenidos y comenzamos el día de hoy. El día de hoy empezamos hablando de este tema que ya lo he mencionado, pero quiero realzar, vamos a decir, la importancia que tiene este tema y lo vamos a hacer pues viendo algunos ejemplos. Y el poder tratar esto surgió precisamente de algunas dudas, algunas preguntas que he tenido en las últimas semanas de parte de ustedes. Entonces, por eso mejor quise tratar esto un poquito más, ¿no? No es que vayamos a ver profundidades en esto, pero vamos a ver algo que espero les anime aún más a buscar este tipo de información. Lo que vamos a ver ahí, tienen ustedes, es el trasfondo histórico-cultural. Algunas veces se dice el trasfondo histórico y es lo mismo, ¿no? Puse lo cultural porque a veces se escapa la idea, ¿no? de que eso está incluido ahí, pero realmente cuando se habla de trasfondo histórico está incluido también lo cultural y esa es la idea precisamente de buscar el trasfondo de un libro, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas cosas que yo espero le ayuden a usted a animarse, como dije, a buscar este tipo de información y que cuando usted estudie un pasaje, pues lo pueda hacer de manera más profunda. Primero hablamos de su importancia. ¿Cuál es la importancia de esto, del trasfondo histórico de un pasaje o de un libro? Pues, como dice ahí, habla de que siempre debemos estar conscientes de las situaciones en que la Biblia se escribió, porque pueden ser diferentes o muy diferentes, o van a ser siempre diferentes de las circunstancias en las cuales nosotros vivimos. Entonces, eso lo entendemos muy bien, porque en toda comunicación que nosotros tengamos, siempre va a ser así. Si usted escucha la versión de una persona de lo que sucedió en otro lugar, obviamente ya esta persona le pone sus tintes, le agrega un poquito, le quita un poquito, dependiendo quién sea la persona, ¿no? Entonces puede variar la versión. Entonces cuando uno va a la fuente, al lugar y trata de entender, entre más se entienda del entorno, de lo que estaba sucediendo, pues va a ser mejor. Y en este caso, cualquier comunicación o cualquier escrito que nosotros busquemos es importante, pero en este caso estamos hablando de la palabra de Dios. Y si estamos hablando de la palabra de Dios, lo que estamos leyendo ahí es muy importante porque es el consejo de Dios para mi vida. Es lo que Dios me está diciendo, cómo Él quiere moldear mi vida, cómo Él quiere que yo me comporte. Y entonces se vuelve algo crucial para mí, ¿no? Así que interpretar la Biblia correctamente debería ser, ahí sí que el sueño nuestro, ¿no? No solo leer la palabra, sino entenderla. Y yo espero, hermanos, en el Señor, yo oro por esto y le cuento, porque de verdad anhelo que usted cuando terminemos, pues cuando abra la Biblia, pueda ver más, ¿no? Y pueda verla con más detalle y pueda ver con más cuidado para que cuando usted lea la palabra, pues lo que esté entendiendo pueda ser un poquito más claro y eso hable de una manera más clara también a su corazón. De modo que siempre debemos estar conscientes de cuál es la situación en que la Biblia se escribió. Eh, Usted debe luchar por eso y para eso pues tenemos que ir y tratar de conocer, eh, porque las escrituras nacieron en épocas, geografías, culturas distintas a las nuestras. Por lo tanto, entender un pasaje de la palabra si vamos a tratar de entenderlo, nos incumbe a nosotros investigar el trasfondo histórico y eso incluye muchas cosas. Incluye lo geográfico, lo político, económico, social, religioso, cultural y todo lo que usted quiera que esté alrededor o que esté incluido eh, en ese pasaje donde nosotros estamos estudiando. Tanto vamos a tratar de saber tanto del autor como también de los primeros lectores. Es decir, si Pablo le escribe a los Corintios, yo voy a tratar de saber acerca de Pablo, que es el escritor, también voy a tratar de saber acerca de los Corintios, porque mucho de lo que diga Pablo en esa carta a los Corintios
está influido por las personas que van a ser los lectores de esas palabras. Y obviamente también vamos a leer de algunas de las cartas o muchas de las cartas que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento eran leídas no solo en una iglesia, a la iglesia a la que era dirigida, sino se leían también en las demás iglesias. Así que Pablo cuando escribía ya sabía eso, entonces muchas veces o siempre tomaba en cuenta eso, porque la carta iba a ser leída en diferentes ambientes. Así que es muy importante para nosotros el poder entender lo que hay detrás del libro que estamos estudiando, detrás de la carta o lo que sea que nosotros estemos leyendo. Muy bien. Luego, pues quizá es importante mencionar cuáles son las fuentes, ¿no? Que nos ayudan a nosotros a adquirir o a tomar esta información. Porque como estamos tan lejos en el tiempo, en la historia, y obviamente en la distancia también, vivimos lejos, nuestra cultura realmente no se asemeja casi en nada, ¿no? Quizá ahora en tiempos más recientes, pues ya nos parecemos más, ¿no? Con toda la globalización, la información fluyendo por todos lados, ellos ven los mismos programas quizá que nosotros vemos en la televisión, entonces hemos adquirido como una cultura globalizada, ¿no? En todo el mundo, donde repetimos en diferentes lugares ciertas cosas, pero antes no era así, hermano. Recuerda que antes no se escribían, los que estaban en Colosas no le mandaban un WhatsApp a los que estaban en Filipos, ¿verdad? Para comunicarse era muy, muy diferente, mucho menos pensar entre judíos y otros gentiles. Nosotros sabemos que ellos hacían muchas distinciones en cuanto a ellos y el mundo gentil. Entonces, para nosotros tratar de entender todo esto, lo único que nos queda pues es ir investigar y tratar de indagar a través de libros, porque pues de aquel entonces no hay películas. Hoy se hacen películas, pero esas películas son hechas por gente de ahora. Entonces, algunas cosas ellos las investigan y nos dejan saber, ¿no? Es decir, cuando uno ve una película que habla, por ejemplo, de los 10 mandamientos, se me ocurre eh, usted va a encontrar en esa película muchas cosas que le van a ilustrar, algo de lo que se vivió en aquel entonces. Pero muchas de las cosas que vamos a ver ahí son solo inventiva del director, ¿no? Él está tratando de hacerlo para que la película tenga éxito, vamos a decir, económico. Entonces meten ahí muchas cosas que realmente no encajan en la verdadera historia. Entonces, ¿qué nos queda? Pues solo tratar de ir a las fuentes que tengamos para poder conocer un poco de ello, ¿no? Qué bueno sería tener una máquina del tiempo, ir a aquel lugar, ¿no? Y ver lo que estaba sucediendo ahí invisible. Pero pues eso no sucede. Simplemente nos queda investigar, ir a indagar cuáles eran las costumbres, los aspectos culturales, políticos, sociales en los tiempos bíblicos. Y cuando digo tiempos bíblicos es muy amplio, porque si hablamos del Nuevo Testamento, pues estamos hablando de hace 2000 años. Pero si hablamos del Antiguo Testamento, wow, podemos irnos mucho, mucho más atrás, varios miles de años antes de las historias que se cuentan, de las políticas que habían, etcétera, ¿no? Entonces la diferencia puede ser muy, muy grande, aún entre los dos testamentos. Am, Sin embargo, pues tenemos fuentes que nos pueden ayudar. No somos nosotros los que tenemos que irnos de arqueólogos, ¿verdad? Y tratar de buscar la historia por nosotros mismos. Realmente hay fuentes, algunas fuentes que son muy importantes, que han servido durante toda la historia y nos pueden servir a nosotros. Lo primero que menciono ahí son fuentes primarias. Las fuentes primarias son escritos que son muy antiguos, que nos acercan a esa época, ¿no? A esa época que nosotros queremos indagar. Y entonces, esos libros, como son tan antiguos, tienen información
describen, no es que lo hayan escrito para nosotros, ¿sí? No es que ellos hayan escrito, oh, esto es para los hermanos de la iglesia en el siglo XXI, no. Ellos simplemente hablan de lo que sucedía en ese entonces y eso nos sirve a nosotros para entender algunas de las cosas que suceden. Por ejemplo, dentro de esas fuentes primarias hay una muy conocida que se conoce como los Anales de Sargón, que esto se refiere a a un rey asirio. Gracias. Mi esposa me trajo agüita. Esto se refiere al rey asirio, Sargón II, cuyos escritos se volvieron muy importantes, ¿no? En la historia, porque él describe, él habla de la invasión que hizo a Samaria, y entonces dentro de de lo que se escribe, de los escritos que hay de Sargón, pues hay cosas que nos ayudan a entender la cultura de ese entonces. Otro famoso y quizá el más importante son los escritos de Flavio Josefo. Ahí en algún momento usted en la historia quizá ha escuchado de él. Este es un judío romano eh, que escribió algunas cosas muy importantes. Voy a decir que es el libro más importante de historia que está apegado, que no decir apegado, pero paralelo, vamos a decir, a la palabra del Señor. ¿En qué sentido paralelo? Bueno, él describe muchas cosas, habla muchas cosas de lo que sucedió en aquel entonces. Él escribió, por ejemplo, sobre la guerra judía y lo escribió en el año 75 después de Cristo. Entonces habla de los judíos ahí, habla de lo que sucedió en el 70 y cuenta, ¿no? Muchísimas cosas que sirven para entender cómo sucedieron no solo la guerra, sino cómo se comportaban los judíos en aquel entonces. Eh, Escribió otro libro muy famoso también que se llama Las Antigüedades, perdón, de los Judíos. Este ya lo escribió en el año 94, pero nuevamente es fantástico para ir y entender mucho de la cultura antigua, ¿no? Y especialmente como era romano judío, pues era una persona que se interesaba por esa área geográfica, vamos a decir, y entonces nos deja saber mucho acerca del mundo en aquel entonces. Por ejemplo, este hombre es tan importante para nosotros porque no es la Biblia y no lo debemos entender como que es algo inerrante, pero es un historiador muy reconocido en todo el ámbito mundial y él menciona personajes de la Biblia como Juan el Bautista, Herodes, Herodes el Grande, ¿no? Menciona a Pilatos, menciona a Jesús, menciona el cristianismo, habla mucho acerca de ello, y entonces es muy, muy importante. Otra fuente primaria que se considera primaria puede ser el Talmud también. El Talmud fue escrito ahí por el siglo II, ¿no? Que es una recopilación escrita de la tradición judía. Se escribe en el siglo II, pero realmente la tradición es muy antigua, o sea, viene desde muy atrás. Entonces, es un libro que deja saber mucho acerca de la cultura judía a través de la historia. ¿Ok? Luego, ahí mismo tenemos algo muy parecido que es el Midrash. Probablemente en algún momento lo van a escuchar. Este fue escrito ahí por el año 400 en adelante y es como un comentario o una discusión, diría, interpretativa. Es como los rabinos hablando y diciendo cómo interpretaban los pasajes. Son muy importantes. El Midrash y el Talmud son muy importantes. Muchas de las cosas, por ejemplo, que sabemos ah, acerca del juicio de nuestro Señor Jesucristo y las faltas que se cometieron ahí, lo sabemos a través de estas fuentes, porque pues muchas de las cosas los judíos no se apegaban muchas veces solo a la ley, sino a las normas que ellos tenían.
Y entonces estos dos compendios, vamos a decir, nos ayudan mucho a entender todas esas cosas y nos dan mucha, mucha información de ella. Y por último, menciono como fuente primaria a la Biblia misma, que en muchas ocasiones la palabra del Señor misma nos va a descubrir lo que quiso decir un pasaje en otro pasaje. Y entonces tenemos en la palabra misma, tenemos pasajes que en este lugar no se entiende muy bien, pero vamos y vemos qué era lo que pasaba en otro pasaje y por qué fue que sucedió esto de esta manera. Y entonces eso nos ayuda mucho también. Quizá es nuestra principal fuente primaria, ¿no? Aparte de las fuentes primarias, porque usted me podría decir, hermano, yo no tengo ninguna de esas fuentes. Hay otras fuentes que son más accesibles a nosotros y son las fuentes secundarias. Creo que no las puse en el slide, pero cuando hablamos de fuentes secundarias, estamos hablando de libros de historia, artículos arqueológicos, hay muchos artículos de revistas, de gente especializada que ha trabajado mucho en la sociología de aquel entonces, en arqueología, y entonces dan mucha información. Entonces hay muchos libros, muchos libros. Es decir, no existe solo el libro de Flavio, son los libros de Flavio Josefo, sino hay otros libros de historia que nos pueden ayudar a entender qué era lo que sucedía en aquel entonces, cómo se desarrollaba la vida diaria del pueblo judío y del entorno de ellos también. Y como ya mencionamos en clase anterior, también tenemos diccionarios bíblicos, tenemos manuales bíblicos, tenemos comentarios, etcétera. Es solo de saber dónde buscar. Eh, eh, Quisiera hacer la aclaración de que uno quisiera tener siempre todo el panorama en cada pasaje, pero no, no vamos a mentir, ¿no? Van a haber muchos pasajes donde quisiéramos tener más información y no la tenemos. Y entonces tenemos que conformarnos con la información que a través de estos siglos se ha ido recopilando y es la que tenemos a la mano. Y pues muchas veces no podemos ir más allá simplemente porque no hay más información. Así que eh, habrá momentos en que usted encuentre en un pasaje mucha información y le ayude a entender mejor el pasaje, pero habrá momentos también en que no será así. Muy probablemente habrá varios pasajes así, que serán difíciles y vamos escudriñando ahí muchas cosas para poder entender un poco. Ok, le voy a poner unos ejemplos de, de la importancia de estudiar el trasfondo. El primer ejemplo lo tenemos en Mateo capítulo 12 y versículo 1. Y dice así, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. La pregunta que usted tiene ahí dice, ¿por qué los discípulos arrancaron espigas en sembrados ajenos? Es decir, no parece muy propio, ¿no? De los discípulos de Jesús estar tomando espigas, es decir, estar tomando granos de trigo en campos que no les pertenecían a ellos. Según nosotros entenderíamos hoy, esto pudiera ser como robar, ¿no? Medio robar ahí. Y entonces alguno podría acusar a los judíos, o perdón, a los discípulos del Señor de estar cayendo en malas prácticas, ¿no? En el pasaje se les acusa, pero no se les acusa por tomar las espigas. Entonces no es mi intención que entendamos el contexto y por qué es que los acusan. Eso tiene que ver con el sábado. Pero mi intención es que usted note y trate de responder esta pregunta, ¿no? ¿Por qué ellos arrancan espigas en sembrados ajenos? Bueno, si usted tiene la oportunidad, usted tiene una fuente en la palabra del Señor en Deuteronomio 23, 25. Ahí dice
Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Eso dice en Deuteronomio 23, 25. ¿Qué está diciendo entonces? El Señor en la ley, ahí en Deuteronomio, había dictado esto. Había dicho que era permitido hacer esto. ¿De acuerdo? Lo único que dice el Señor en ese pasaje es que puedes arrancar espigas con tu mano, mas no aplicar la hoz, que era la herramienta que utilizaban para cosechar, que eso ya es otra cosa, ¿no? Y entonces lo que el Señor está dando es el permiso para que las personas que tienen mucha hambre, como estaba el caso de los judíos o de los discípulos, eh, ellos puedan ir y tomar algo para comer ahí en el camino, por la necesidad que tienen. Lo que no tienen permiso es de agarrar una su tarea, dicen allá en mi país, ¿verdad? Agarrar un área ahí y empezar a pasar la hoz y llevarse para su casa. Eso no era permitido. Pero lo que ellos hicieron era 100% legítimo. Entonces, ¿cuál es la respuesta para eso? ¿Por qué ellos lo hicieron? Bueno, porque la ley les permitía hacerlo, siempre y cuando no usaran una herramienta para espigar. Entonces, entendemos que no estaban haciendo nada malo el día que ellos hicieron esto. El siguiente ejemplo está en Lucas capítulo 10 y versículo 4. Y dice el versículo: no llevéis bolsa ni alforja. Este es el Señor hablándole a los 70. Me imagino que recuerda ese pasaje. Él está comisionando a 70 para que vayan a cumplir con un ministerio, con una orden. Y les dice, no llevéis bolsa ni alforja, ni calzado. Y luego les dice algo extraño. Les dice, y a nadie saludéis por el camino. ¿Qué le parece esa instrucción? A nadie saludéis por el camino. Y la pregunta que nos hacemos, válida, es ¿por qué Jesús prohibió que sus discípulos saludaran? Parece algo un poco eh, como de mala educación, ¿no? De mal gusto, descortés, lo que el Señor les está diciendo a sus discípulos. Él los manda y les dice, no lleves bolsa, no lleves alforja ni calzado y no saludes a nadie por el camino. Y eso suena extraño, ¿no? Yo no sé si a usted le parece extraño, pero realmente es extraño. Probablemente usted ya conoce la respuesta, pero mi punto es que usted note que a veces se nos dicen cosas que no vamos a entender si no conocemos la cultura. Porque la pregunta sería, ¿por qué Jesús les prohíbe que saluden? Y entonces lo que nos ayuda es entender la cultura judía en cuanto a los saludos. Los saludos formales entre los judíos podían ser muy extensos. Cuando digo muy extensos es que no tomaban menos de media hora un saludo formal. Es decir, usted se encontraba con un familiar, con un amigo, con alguien que conocía en el camino y no era solo de hacerle, hey, no, no era solo de darle la mano, "Ay, que te vaya bien". No, no, no. eh, lo que solía suceder es que las personas corrían a abrazarse, corrían el uno al otro a abrazarse, eran pues expresivos en eso, ¿no? Se dejaban caer en el cuello de la persona y se besaban ambas mejillas, como lo hizo el padre con su hijo, el pródigo, ¿no? Si usted recuerda ese pasaje. Eh, Luego ponen su mano sobre el pecho del otro, ajá, y de esa manera era como un símbolo de amor, ¿verdad? Diciéndole, te estimo, te amo. Entonces ponían su mano en el pecho de la otra persona. Después ponían su mano sobre los labios de la persona, que era pues otro símbolo, ¿no? De amistad. Luego ponían la mano sobre la frente de la persona como símbolo de estima también y respeto. Si usted se da cuenta, todo esto va a tomar tiempo. Y después
todavía acostumbraban a conversar amistosamente sobre los asuntos que les habían sucedido, ¿no? Ya sea en el día o el tiempo que tenían de no verse. Durante esa conversación solían repetir las mismas palabras como shalom, shalom, que el Señor te dé paz, te prospere. Y entonces el saludo formal era un saludo muy extenso. ¿Por qué entonces el Señor no quiere que ellos saluden a nadie en el camino? Pues porque los está mandando sin bolsas, ni alforja, ni calzado, para que se vayan rápido, ¿no? La tarea es urgente. Y entonces, si cada vez que encuentran a alguien en la calle, se van a quedar platicando media hora con esa persona, pues eso no demuestra la urgencia que tiene la tarea, ¿no? Entonces el Señor lo que les está diciendo es, vayan rápido, no hagan saludos formales con nadie en el camino, vayan directo a cumplir con lo que les estoy mandando. Es Ya, otro aspecto cultural. Perdón, ¿alguien dijo algo? hermano, sí, también me recuerda como cuando el Señor Jesús en el camino de Maús, Ajá. que iba acompañado y hasta se lo llevaron para la casa a comer. Por ejemplo, se lo querían llevar, ¿no? Cuando el Señor se encuentra con los primeros que se hicieron sus discípulos, se los lleva a la casa. Eh, si usted tiene chance de leer por ahí, no recuerdo el pasaje, pero lea cuando Moisés se encuentra con Jetro, su suegro, como el tiempo que toman y todo lo que hacen ahí como parte, ¿no? del encuentro que ellos tienen. Nada que decir, por ejemplo, de cuando Esaú y Jacob se reencuentran después de haber estado distantes y peleados. Cuando se reencuentran hay una de comitivas y cosas que se hacen ahí, al punto que hasta Esaú le dice a Jacob, ¿qué es todo esto que estás haciendo? Porque le envía un grupo, le envía otro grupo, y todo es parte del saludo. Entonces, podía ser muy, muy largo. ¿De acuerdo? Aún si la persona con la que se encontraran era de mucho respeto, iban a haber inclinaciones hasta el piso para saludar a esa persona. Entonces era podía ser muy extenso. ¿De acuerdo? Otro ejemplo, y creo que es el último, parece que no lo puse acá, está en Lucas capítulo 7 y versículo 38. Creo que ustedes lo tienen en sus notas. Ahí estaba Jesús sentado a la mesa y dice ahí el versículo 38, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Esta es la historia de aquella mujer que, por cierto, hermano Samuel habló de ella el domingo. Eh, cuando esta mujer llega, María de Magdala. no, cuando esta mujer llega a este lugar, dice que estaba Jesús sentado a la mesa y estando detrás de él, a sus pies, dice, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. La pregunta ahí es, ¿cómo podría una mujer estar detrás de Jesús y a la vez estar a sus pies si él estaba a la mesa? Él estaba comiendo, estaba a la mesa. En una mente del siglo XXI, o desde hace varios siglos atrás, nosotros no podríamos comprender esto del todo. ¿Por qué? Pues porque si yo me siento en la mesa regularmente o a la mesa, me siento en una silla. Y entonces, ¿cómo puede María, perdón, no es María, cómo puede esta mujer llegar y estar atrás de Jesús, porque dice que está atrás de él, pero al mismo tiempo dice que está a sus pies? Si el Señor estuviera en una posición como la que nosotros acostumbramos comer, pues esto sería imposible. ¿De qué está hablando entonces? Bueno, recordemos que en ese entonces, y esto pues es parte de la investigación que podemos hacer también, ¿no?
Porque si nos preguntamos eso, vamos y entendemos que ellos solían comer no en una mesa como la nuestra, sino era una mesa muy, muy bajita. Ellos apenas se podían poner en un cojín o en el suelo, una carpeta, ¿no? Una alfombra. Ahí se sentaban y solo se recostaban sobre un brazo y los pies quedaban un poquito hacia atrás de la persona que estaba al lado de cada uno, ¿no? Entonces los pies quedaban hacia atrás porque él estaba recostado, inclinado hacia la mesa. Aun si nosotros vamos a la Biblia textual, le voy a leer lo que dice la Biblia textual. Dice, y he aquí una mujer que era pecadora en la ciudad, al enterarse de que estaba reclinado a la mesa, dice. No dice que estaba sentado a la mesa. Esta es la Biblia textual que dice así y nos ayuda a entender, ¿no? Nos ayuda a entender mejor. El Señor estaba reclinado a la mesa en la casa del fariseo. Esta mujer llevó un vaso o un frasco, perdón, de alabastro lleno de perfume. Entonces aquí aprendemos dos cosas. Primero, que la cultura explica por qué es posible que esto se dé. Y segundo, recalcamos que el leer otras versiones pues nos va a ayudar a comprender mejor también, a darnos una mejor idea cuando el pasaje se puede poner un poco difícil. Entonces, eso explica cómo la mujer podía estar atrás y a sus pies al mismo tiempo. Muy bien. Después de estos ejemplos, quisiera llevarlos a la tarea que les quedó para esta semana. La mayoría me la mandaron, creo que unos dos o tres probablemente no la enviaron, de ahí el resto la recibí. Estuve viéndolas y la mayor parte de los ejercicios estaba bien, solo quizá un poco de duda en cuanto a lo que es un apóstrofe. eh, a veces quizá no expliqué lo suficiente, ¿no? Y entonces el día de hoy pues vamos a tratar de ver un poco. Los ejercicios los vamos a ver rápido, vamos a ir así porque quisiera ver otra cosa. Entonces, como esto es la tarea, lo vamos a ver así rapidito. Le pido que abra su micrófono, abran todo su micrófono y tienen chance aquí de responder, ¿no? Y no tema equivocarse. Eh, el peor error que podemos cometer como estudiantes es quedarnos sin participar. Entre uno más participa, pues más se mete en las cosas, ¿no? Y es más fácil poder entender. Ok, empezamos con el primero. Salmo 6:6. Ahí decía, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. ¿Qué tipo eh, qué figura, perdón, es la que se está utilizando ahí? Ujú. Hipérbole. 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 Es una hipérbole, es una exageración evidente, ¿no? Está exagerando. Dice, inundo de llanto mi lecho. Recuerde que es un salmo, es un libro poético, entonces va a decir muchas cosas como esta, ¿no? En ese libro vamos a encontrar muchas figuras como esta. Dice, inundo y riego mi cama con mis lágrimas. Obviamente es una hipérbole, pero si es una hipérbole, entonces, ¿cómo puedo entender eso? ¿Cómo puedo entender esas exageraciones? ¿Qué es lo que quería decir con eso? Que lloraba mucho. Que él lloraba mucho. Exactamente, le está diciendo que lloraba mucho. Eh, Era mucho su llanto, ¿no? Pero lo dice de una manera exagerada y es exitoso, creo yo, porque llama la atención, ¿no? Para eso es precisamente que lo hace. El segundo ejemplo está en Jeremías 9:1, que dice, oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Ah, ¿qué figura es esa? Hipérbole. Nuevamente es una hipérbole, una exageración completamente evidente, no queda ninguna duda de ello. ¿Qué quería decir otra vez? La mañana.
el escritor? ¿Qué quería decir? ¿De qué está hablando? ¿Qué Que quiere tenía, decir con esa exageración? que tenía una pena tan grande por su pueblo. Ok. Deseaba tener suficientes lágrimas para poder llorar mucho. ¿Que Ok. deseaba o necesitaba seguir llorando? Bien. La idea está ahí. Cada uno lo dice en Tenía sus mucho propias, dolor. lo dice en sus propias palabras, ¿verdad? Cada uno lo dice de su propia manera, pero espero que entendamos que esto es una exageración y que él de lo que está hablando otra vez es de llorar o lamentar mucho, ¿no? Exagera, pero ese es el centro de lo que está diciendo. Ok. Otro ejercicio fue Juan capítulo 21, verso 25. Dice, y hay también otras muchas cosas, dice Juan, que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Ok. ¿Qué figura es esta? ¿Una Hipérbole. hipérbole? Es una hipérbole también. Yo he escuchado personas que dicen que esto es literal, es decir, he escuchado mensajes donde alguien dice, no, la verdad es que si se hubiera escrito todo, no cabría en el mundo. De hecho, tenemos un himno que dice algo así, ¿no? Creo que dice, si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, nunca podría describir. Y habla en los mismos términos, ¿no? Hiperbólicos. Es decir, es una exageración evidente. Entonces, esta es una hipérbole. ¿Y qué es lo que quiere decir con eso que está diciendo? Con Que ¿Perdón? escribió muchos libros. ¿Que se escribieron? Que aún quedan muchas cosas por contar y que no cabrían en Ok. todo el libro. No se escribió todo lo que Jesús hizo. No se escribió todo. Sí. Sí, Ajá. yo lo puse de esta manera. Son muchas o muchísimas cosas las que no se escribieron. Se escribieron algunas, pero hay muchas otras que no fueron escritas. Eso sí lo podemos decir, porque esa sería la interpretación de la exageración que está haciendo Juan. ¿Ok? El siguiente ejemplo está en Jueces 20:16, que dice, de toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello, no un caballo, a un cabello y no erraban. ¿Qué es eso? Hipérbole. Hipérbole, Pues es una hipérbole. ¿Y qué significa esa hipérbole? que Eran, tenían buena puntería. eran expertos usando la onda. Correcto. Pues lo que está diciendo es que tenían una excelente puntería, ¿no? Que eran hombres muy, muy buenos. Prácticamente no erraban al blanco. Muy claro, no le tiraban a cabellos, ¿no? Pero a lo que le tiraban ellos solían pegarle, ¿no? Solían dar en el blanco. Muy bien, es otra hipérbole. Recuerde que este ejercicio era un ejercicio atrasado. Entonces, por eso está apareciendo mucho de esto. El siguiente es en Primera de Corintios 4:8. Ahí el apóstol Pablo dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. ¿Qué figura hay ahí? Ironía. Ironía. Ironía, excelente. Qué bueno que la detectaron, ¿no? Ah, ¿Cómo la detectaron? Porque se recuerda que dijimos siempre que una ironía, para entender algo como una ironía, tenemos que tener alguna prueba ahí en el contexto que nos diga, esto es una ironía. ¿Qué Porque vieron? Pablo los amonesta a no envanecerse unos contra otros. Ok, está bien. ¿En qué versículo?
Yo leí el contexto, hermano, pero no apunté cuál versículo era. Ok, Pero ok, está unos versículos antes del 4:8. ok, está bien. ¿Qué más? ¿Alguien vio algo ahí que le haga ver que es una ironía? Porque ellos no hacían nada como para ser maestros. Ellos no hacían nada para ser maestros, ok, está bien. También ahí del pasaje en general, ¿no? Sí. Eh, pues para no entretenerlos más, hay algo ahí en el contexto y es en el mismo versículo. En el mismo versículo, después de decirles, sin nosotros reináis, que es lo último donde termina la ironía, sin nosotros reináis, entonces a continuación les dice Pablo, y ojalá reinaseis. ¿Qué les está diciendo? Que no, Que no que están no son. reinando, que no son. En el mismo versículo les dice, ustedes sí están saciados, son ricos y ya están reinando. Y entonces les dice, y ojalá reinaseis. Y entonces eso nos pone en evidencia que lo que está diciendo anteriormente lo está diciendo en un tono sarcástico, ¿no? Donde solamente está señalando sus deficiencias, porque realmente lo que está diciendo es que no reinan, no Ujú. reinan sin nosotros, es lo que está diciendo Pablo. Ustedes no son los únicos y ya están reinando. El reino no les pertenece, no es exclusivo de ellos. Todo eso está implícito ahí en lo que Pablo les está diciendo. ¿Perdón? Muy bien. El siguiente ejercicio era Mateo 6:11, que dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué figura encontraron ahí? Sinécdoque. Sinécdoque. Excelente, excelente. Es una sinécdoque. ¿Por qué? Porque el pan, se lo estoy poniendo de una vez, el pan es solo una parte de todo el sustento que necesitamos diario. Cuando usted le dice, si usted le dice un día al Señor, danos el pan nuestro de cada día, no significa que solo los 2 panes que se comen en el desayuno, ¿no? ¿Eso es lo que quiere? No. Lo que estamos pidiendo realmente al pedir pan es que estamos pidiendo todo el sustento. A eso se refiere. Y por eso, pues, se está mencionando una parte por el todo, ¿no? Y entonces, eso es una sinécdoque. Perdón, me están hablando en inglés por ahí. Ok, el siguiente ejercicio que tenía. Segundo de Reyes 14:12. Dice, y Judá cayó delante de Israel y huyeron cada uno a su tierra. Sinécdoque. Sinécdoque. ¿Todos encontraron una sinécdoque? Sí. ¿Alguien encontró otra cosa? Yo le estoy dando chance. Es una sinécdoque. ¿Por qué es una sinécdoque? Bueno, porque cuando dice ahí, y Judá cayó, no está hablando de una persona, La tribu entera. está hablando, De un en reino. ese caso, pues por lo menos de los soldados Los soldados. de ese ejército, del ejército del sur, del ejército de Judá. Entonces, se está refiriendo a un grupo, ¿no? Entonces, no podemos interpretarlo literalmente. Y Judá cayó, Judá ya ni estaba vivo. eh, sí, él era el patriarca, vamos a decir, pero ya no estaba vivo en ese entonces. Se está hablando de la tribu y específicamente, más específicamente, del ejército que fue derrotado ese día. ¿Ok? Entonces, es una sinécdoque. Luego tenemos el Salmo 148, versículo 3, que dice, alabadle sol y luna. ¿Perdón? No entendí. Si alguien habló, no entendí. ¿Ustedes sí me escuchan bien a mí, hermanos? Sí. Sí. Ok. Pensé que podría ser mi internet también. Ok.
El Salmo 148:3 dice, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas. Y aquí pues quiero especificar la diferencia de esto con la personificación. Ya vamos a ver después. Aquí estamos hablando de... ¿qué figura es la que tenemos aquí? La pregunta es para ustedes. Yo entendí que era una personificación. Personificación. Ándele. Entonces, pues sí, ¿verdad? No, varios tenían la duda. ¿Cuál es la diferencia? Realmente esta es una figura, es una apóstrofe. ¿Por qué es una apóstrofe y cuál es la diferencia con la personificación? En este caso, en apóstrofe, el que está escribiendo se dirige directamente al sol, en este caso, y la luna. Les habla a ellos como si ellos pudieran escuchar. Les está hablando a ellos. Y les dice, alabadle vosotras todas lucientes estrellas. ¿Realmente puede escucharle el sol, la luna y las estrellas? No. Entonces, lo que se está haciendo es hablándole a algo inanimado, a algo que no tiene vida, que no es una persona, se le está hablando, ¿de acuerdo? Mientras que cuando hablamos de personificar, estamos hablando de atribuir, no de hablarle, sino de atribuirle características que son propias de una persona, como que camina, como hace algo como lo que nosotros solemos hacer, ¿no? Como que come, pero si no tiene vida no puede comer, pero no se está hablándoles a ellos. Entonces, la diferencia está allí. La diferencia está en que un apóstrofe se le habla a esas cosas y se les dice esto, eh, como si ellas pudiesen escuchar y realmente no lo pueden hacer. Pero el salmista está hablándoles a ellos. Le está Exacto. hablando a la luna y a las estrellas. ¿Sí? Les está hablando. Por eso es un apóstrofe. Pero la pregunta es, ¿le van a responder? No. 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 El sol y la luna no pueden responderle, las estrellas no pueden responderle. ¿Pueden ellos hacer lo que les está diciendo? No, porque esas son cosas que los astros no pueden hacer, ¿de acuerdo? No escuchan. Ellos no tienen escucha, no tienen oído, no tienen un cerebro para responder a estas cosas. Entonces, simplemente se les está hablando a ellas como si pudiesen entender lo que yo digo, pero realmente entendemos que no. ¿Qué era qué es lo que espera? Yo creo que ya entendí qué es lo que se escucha. Creo que es mi misma voz alguien tiene abierto el micrófono y tiene mucho volumen quizá en mi voz, en lo que está escuchando, y se mete entonces de regreso, ¿no? Creo que eso es lo que está pasando. Entonces soy yo mismo el que me interrumpo. Entonces digo, la apóstrofe lo que hace es hablarles. Se dirige a ella como si las tuviera enfrente y le pudieran escuchar. ¿De acuerdo? Ese es un apóstrofe. Pero realmente el escritor no está esperando que el sol y la luna alaben o canten, eh, sino probablemente se refiere a que ellas son obras de las manos de Dios y su existencia rinde gloria al Señor. Entonces, eso es de lo que se está hablando, ¿no? Es una apóstrofe. Cuando veamos la personificación, creo que habrá algún ejemplo por ahí, espero. Cuando hablamos de personificación, estamos hablando, el ejemplo que vimos la semana pasada, recuerdo el de los árboles del campo, palmearán. No Hermano sé, Jorge, entonces la creación de Dios no adora a Jehová o a Dios. Ahí es donde yo me confundo, porque si el salmista le está hablando, ¿no? sí, Para mí es como, o sea, a mi manera de pensar, la creación de Dios sí adora a Dios. ¿o sí?
O sea, mi manera de pensar, pues le digo, entonces no, Ok, porque yo siempre he estado con eso de que la creación de Dios adora. ok. Ah, cuando hablamos de adoración, estamos hablando de algo sumamente especial. La adoración es algo que tiene que nacer. Voy a cerrar los micrófonos por un ratito, ¿eh? Y cuando quiera hablar, usted le apacha ahí y habla, sin problema, cuando quiera hacerlo. Lo que estoy diciendo es que cuando hablamos de adorar, incluso alabar, que son dos cosas distintas, pero las voy a encerrar acá. Cuando nosotros hablamos de adorar y alabar al Señor, nada que sea inanimado puede hacerlo, en el sentido literal, técnico de lo que es la adoración, porque la adoración requiere que nosotros lo hagamos en espíritu y en verdad. ¿De acuerdo? ¿Se recuerda lo que el Señor le dijo a la mujer samaritana? El Padre a lo que busca son adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ok, el sol, la luna, los árboles, cualquier cosa inanimada en este mundo no puede adorar en ese aspecto porque no tiene intelecto. El sol no sabe quién es Dios. Nos gusta pensar que sí, ¿no? A nosotros nos gusta precisamente por estos versículos que encontramos así, y nos gusta pensar, bueno, los pajaritos alaban al Señor cuando están cantando, los coyotes cuando aúllan, alaban al Señor, y entonces tendríamos que decir, entonces el perro cuando ladra también está adorando al Señor, porque cada uno hace algo como eso, ¿no? Lo que está en su naturaleza. Yo creo que en una manera no técnica, y aquí es donde quisiera que me entiendan, de una manera no técnica, todas las cosas de la creación adoran al Señor. Cuando digo no técnica, me refiero a que ellas no lo saben, ellas no tienen pensamientos, ellas no desean hacerlo. ¿Por qué? Pues simplemente son objetos inanimados que no tienen vida, no saben nada, porque simplemente no tienen un cerebro, ¿no? Para pensar, ni tienen corazón, no tienen sentimientos. El sol no tiene sentimientos, ni tiene pensamientos. Entonces, de una manera no técnica, alaban al Señor, adoran al Señor. ¿Por qué? Porque su grandeza, lo que nosotros vemos en ellas, habla de la creación y del poder del Señor. Y entonces yo veo el sol y provoca adoración. Yo veo las estrellas, yo puedo ver el mar, yo puedo ver la creación de Dios, la naturaleza, y entonces me quedo pasmado y adoro al Señor por eso. Es decir, me motivan y causan adoración al Señor. Pero en sí ellas se pueden inclinar al Señor. No, esa es una manera de decirlo, ¿no? Y esto, pues es importante entenderlo aquí. Esto es un apóstrofe. Cuando se le dice al sol, a la luna, alabadle, y a las estrellas se les dice que alaben al Señor, pues lo que se está esperando en ese pasaje no es realmente que la luna se ponga a cantar o que el sol eh, haga algo para alabar al Señor. El sol va a seguir siendo el sol. La luna va a seguir igual. ¿Sí? No se trata realmente de que ellos alcen una adoración al Señor. ¿De qué se habla? Entonces yo les decía, realmente el que está escribiendo no espera que canten o que alaben al Señor, sino que ellas son obras de las manos de Dios y su existencia, el simple hecho de cómo las hizo Dios, su perfección, su grandeza, pues rinde gloria al Señor, que es el creador de todas ellas. Pero no debemos, hermano Félix, ni ninguno, ¿no? Entender que pues la luna o el sol pueden adorar literalmente al Señor. ¿Por qué? Pues no tienen
corazón, no tienen cerebro, es decir, no hay sentimientos, no hay intelecto, no hay razón en ellos, entonces no lo pueden hacer. La adoración es un acto que nace precisamente de ahí adentro de nosotros. Debe nacer del Espíritu. Si no, no es válida. La gente puede cantar, la gente puede inclinarse y decir que está adorando al Señor, pero si no nace del Espíritu, lo que está haciendo no cuenta todavía. Tiene que nacer del Espíritu, tiene que haber eh, una conjunción de cosas ahí, ¿no? Donde mi espíritu, mi mente se somete al Señor, a lo que yo conozco, a su grandeza de Él, y entonces yo le adoro, yo le alabo a Él. Pero el sol o ni siquiera un animal que tiene vida eh, puede hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene el intelecto para hacerlo, no tiene los sentimientos en su corazón para poder hacerlo. Realmente es solo una figura de lenguaje que, que habla después de lo que estábamos hablando, ¿no? Ok. El siguiente ejercicio era Jeremías. Perdón, ¿sí? Hermano Jorge, una pregunta. Sí. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. ¿Quién habla? Yo quisiera saber la, el versículo en la ocasión cuando el Señor Jesucristo habló a la tempestad y al viento, y él dijo, calla y enmudece. Viento calla y mar enmudece. Ajá. Mm. Y el otro versículo de Salmos, cuando dice que un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. ¿Sería apóstrofe esas? Cuando dice que un día emite palabra otro día, eso sería una personificación. Ujú. ¿Por qué? Porque no les está hablando a ellos. Sí. Si no le está hablando a otra persona y diciendo aquello, un día emite palabra otro día. ¿De acuerdo? Cuando hay una apóstrofe es porque yo me estoy el escritor se está dirigiendo directamente al sol, la luna o al día y le diría, hey día, emite palabra al siguiente día. Eso sería un apóstrofe porque el escritor se estaría dirigiendo directamente al día o a cualquier cosa inanimada, ¿no? En cambio, la personificación pues da chance de atribuirle características que tenemos nosotros como seres humanos, como el poder hablar, el poder dar palabra, se le atribuye a algo que realmente no lo tiene, no lo tiene. Dios puede hacer cosas maravillosas, pero no me negará que son cosas extraordinarias. Por ejemplo, hay una burra por ahí que habló, ¿no? Hay una burra por ahí que habló, la burra de Balaán, pero ese es un caso extraordinario. Las burras no hablan, ¿de acuerdo? No hablan. Entonces, si en algún momento, por ejemplo, creo que ya vimos el ejemplo de la espada, ¿no? ¿No lo No, vimos todavía? ¿No? Ok. falta. Viene por ahí entonces, Sí. adelante. Entonces, eso habla precisamente de esas, cómo nos referimos muchas veces, o el escritor se refiere a cosas que no le van a responder y les habla, ¿verdad? Como que yo tengo un vaso aquí enfrente con agua y yo le dijera, hey, vaso, llénate. Y le hablo así, pero esperando que mi esposa escuche, ¿no? O mi tacita de té. Hey, taza, llénate de té otra vez. Yo le hablo, pero lo hago en un sentido figurado para que se entienda otra cosa, ¿no? Pero realmente no espero jamás que el vaso se llene por sí solo. No espero que agarre camino la taza y vaya a la cocina y se llene de agüita y se ponga el té y venga de regreso. Eso no va a suceder. Es simplemente una manera de hablar. Es un sentido figurado. Lo mismo sucedió cuando el Señor le habló al mar. El Señor declara su autoridad ahí porque el mar estaba rugiendo. ¿En qué sentido? ¿Tiene boca el mar? No. Eh, eh, pero hace ruido, ¿no? Pero hace ruido. Eh, Estaba inquieto, vamos a decir, pero no porque sea una persona, no porque tenga personalidad. El mar hace lo que Dios quiere que haga, ¿sí? Como lo hace la tierra, lo hacen las montañas, los volcanes y todo lo demás.
Y Dios, en este caso el Señor Jesús, es quien tiene la autoridad para cambiar lo que está haciendo el mar y lo que hace el viento, ¿no? Él tiene la autoridad para hacerlo y eso es lo que nos muestra en el pasaje. Entonces, no debemos confundir el hecho de pensar entonces, bueno, entonces el mar tiene razón, es decir, tiene intelecto y me entiende. No, no es eso lo que dice el pasaje. El viento tiene intelecto y entiende como para poder responder. No, el Señor dio una orden a la naturaleza y la naturaleza simplemente hace lo que el Señor le dice. Aquietarse, dejar de hacer ruido. ¿Sí? Sé que tendremos pasajes quizá ahí en algún momento que usted los ha entendido de otra manera, pero de eso se trata esto, de que lleguemos a entender que algunas de las cosas que nosotros leemos tienen un sentido figurado y no debemos rebasar ese sentido, ¿no? No debemos llegar a decir que algo inanimado tiene vida en sí mismo, ¿no? ¿Se puede mover un vaso? Si Dios quiere, se puede mover. ¿Pero se mueve por sí mismo? No, Dios lo mueve. ¿De acuerdo? Él no tiene vida. Dios tiene el poder para moverlo, pero Él no tiene vida. Lo mismo sucede con el mar, las estrellas y todo lo demás que hay en la tierra. Nosotros somos muy privilegiados, hermano. Ya me quedé predicando aquí, ¿verdad? Nosotros somos muy privilegiados porque nosotros somos e- el, el top en la creación de Dios. Si usted lee el Génesis, usted se va a dar cuenta que Dios preparó todo en la tierra, llenó la tierra y ya cuando estaba todo listo, ¿sabe a quién puso? A don Adán. Y le dijo, ve, llena la tierra, tú la vas a señorear, tú vas a estar por encima de toda esta creación. Eso fue lo que Dios hizo. Nos puso a nosotros en un lugar muy privilegiado. Nadie más, por muy inteligentes que le diga que son los chimpancés, por muy inteligentes que sean, no tienen el intelecto ni los sentimientos que Dios puso en el ser humano. Somos diferentes en la creación que Dios hizo. Ya me voy a callar, ¿ok? Dejamos la tarea. Me parece que ahí terminó la tarea, ¿no? No, falta la Jeremías 47:6. Oh, pues no la puse yo aquí. Jeremías, ¿qué? 47:6. Me la puede... Oh, perdón, sí. Jeremías 47:6. Dice, oh espada de Jehová, ¿hasta cuándo reposarás? Ah, aquí surgirían varias preguntas, ¿verdad? ¿Tiene espada Dios? ¿Necesita una espada? Ah, está demasiado quieta la espada del Señor. Bueno, ¿qué figura fue la que vieron ahí? Apóstrofe. Apóstrofe. Es un apóstrofe. ¿Por qué? Porque se está dirigiendo a ella. Ah, Se está dirigiendo a ella, a la espada. No se dirige a otro, se dirige a la espada. Y es como si estuviera esperando que la espada le responda, ¿no? Porque hasta es una pregunta, oh espada de Jehová, ¿hasta cuándo reposarás? Entonces es un apóstrofe. ¿Qué quiere decir o cómo entender esa figura ahí? Pues lo que vamos a entender es que la espada no puede responder, ¿de acuerdo? Pero en realidad se está refiriendo juicio. a Jehová y a su juicio. Cuando habla de espada, pues habla de juicio. Entonces, a eso es a lo que se refiere en ese pasaje. Es bueno que vayan conociendo. Me alegra en gran manera que realmente, al menos todo lo que mencionamos aquí, lo reconocieron muy bien, ¿no? Sé que a algunos pues les va a ir costando más y entre más se ejerciten, pues mejor va a ser. Van a tener más práctica y la práctica va a ser la diferencia. Así que no se preocupe por ello. Vamos a pasar a lo siguiente. Tenemos ya nada, ¿verdad? Ya nada de tiempo. Ya nada de tiempo. Denme unos minutitos nada más. Y vamos a hablar
de algunos modismos hebraicos. ¿Qué son modismos hebraicos en este caso? Ah, pues un modismo es una expresión que carece de sentido cuando se interpreta literalmente, o que se debe entender, vamos a decir, de manera muy diferente a su sentido literal. Esto hay en todos los idiomas, regularmente son parte de cada idioma, ¿no? Muchos modismos se comprenden solo si alguien lo explica. Es como si un americano, un gringo, voy a decir, viene y escucha a un mexicano que dice, oh, me cayó el 20. ¿Sabe que esa expresión yo la tuve que aprender? Porque yo no estaba en mi vocabulario, ¿no? No la entendía. Me cayó el 20, ¿ok? ¿De dónde le cayó? ¿20 de qué? Eh, es de entenderlo, ¿no? Obviamente es parte de mi idioma y entonces yo sabía que era algo figurado y no fue muy difícil captar, ¿no? A qué se refería. Pero si lo traducimos o lo escucha una persona que apenas está aprendiendo español, no va a entender nada. No va a entender qué es eso de le cayó el 20, y va a buscar dónde le cayó, ¿no? Entonces, muchas veces no se entienden si no se explican. Y a veces, pues, se puede detectar de qué se trata si se ve el contexto, ¿no? O si se conoce el contexto. Si el contexto revela algo de qué se refiere, pues es más fácil entender. ¿Dónde los encontramos? Les puse un par de ejemplos ahí, perdón. ¿Ha oído esta expresión? Perdió la cabeza. Esta persona perdió la cabeza. ¿Qué queremos decir? ¿Literalmente queremos decir que perdió la cabeza? No, es solo un modismo, es una manera de decir las cosas. Aquí hay gato encerrado. Esa es otra frase, ¿no? Nuestra también. Aquí hay gato encerrado. Tampoco es literal. No hay ningún gato, ni jaulas, ni nada, ¿no? Es solo una expresión que alguien de otro idioma que viene y trata de entender, pues le cuesta. Y lo mismo nos va a pasar a nosotros cuando vayamos al hebreo o cuando vayamos al mundo hebreo y tratemos de entender los modismos de ellos. Si no sabemos qué es un modismo, lo vamos a entender literalmente y entonces nos va a causar problemas. ¿Dónde encontramos esos modismos? Pues los encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Usted dirá, pues si son modismos hebraicos y el hebreo es del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se escribió en griego, entonces ¿cómo es que hay en los dos? Bueno, lo que pasa es que en el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y eran judíos, eran hebreos. En el Nuevo Testamento se escribe en griego, pero eran hebreos también. Es decir, mantienen ellos la cultura y muchos de sus modismos son parte nada más de su cultura, ¿no? Y entonces debemos tratar de conocerlos. Yo solo le voy a dar algunos, pero hay otros, ¿no? Que se pueden ir aprendiendo de ello. Definición del primer modismo que tenemos ahí, que es el uso de lo absoluto por lo relativo. Ese es un modismo entre los hebreos. Yo sé que nosotros usamos algo así, pero no lo usamos como modismo realmente. Para ellos está más arraigado porque es un modismo. Entonces lo vamos a encontrar mucho. Este en particular lo vamos a encontrar mucho. ¿De qué se trata? Pues se trata de usar un lenguaje absoluto cuando se quiere decir algo que es solamente relativo. Cuando hablamos de absoluto, estamos hablando de términos que son exactos, inequívocos, superlativos, son absolutos. Usa palabras como las que le pongo ahí, bueno, malo, o sea, no intermedio, es regular. Nosotros podemos decir, está regular, está medio medio, ¿no? Pero no. En este modismo se utiliza una palabra absoluta como bueno, malo, siempre, nunca, sí, no, tajante, cuando realmente a veces lo que se quiere expresar es algo relativo. ¿Qué es algo relativo? Pues esos son términos
Algo relativo sería como hacer una comparación, una relación, darle preferencia a algo y utiliza palabras como las que le pongo ahí: mejor, peor, más, menos, mayor y menor. Ese tipo de palabras son las que quiere expresar, pero lo va a decir con palabras absolutas. Bueno, malo, siempre, nunca, sí y no. Es como cuando una pareja pelea. Una pareja pelea y le dice, siempre haces esto. No, no es siempre. Se dice en términos absolutos, ¿verdad? Siempre, pero realmente el siempre no, casi ni existe entre nosotros los seres humanos, ¿no? Realmente se está diciendo algo relativo. Ok, lo va a entender mejor, creo yo, con los ejemplos. En Proverbios 8:10 dice, recibid mi enseñanza y no plata, conocimiento antes que oro fino. Recibid mi enseñanza y no plata, conocimiento antes que oro fino. La pregunta que yo les pudiera hacer a ustedes es, si recibimos la enseñanza, aquí está hablando de la sabiduría, ¿no? Una personificación de la sabiduría en este pasaje. Y lo que está diciendo entonces el pasaje, lo que yo debo entender es que si recibimos su enseñanza, ¿no puedo recibir dinero? O sea, ¿no puedo recibir plata? Eso dice el pasaje. Alguien pudiera entenderlo así y predicar incluso diciendo eso, ¿no? Mi hermano, si usted es sabio, no reciba plata. Si usted adquiere conocimiento, ahí nos pone de otra manera. Ok, nadie me responde. Si recibimos su enseñanza de la Pues sabiduría que así se entiende, hermano, como dice, recibir mi enseñanza y no plata. y no plata, así se entiende, ¿no? Literalmente así lo entendemos. Pero el punto es que esto es un modismo. Y ahí es donde está lo importante para nosotros en conocer estos modismos, porque van a ser utilizados muchas ocasiones en la palabra, porque en el pueblo judío está muy arraigado estos modismos. Ellos dicen esto, suelen utilizar esto. Recibid mi enseñanza y no plata. Ok, ¿significa eso que si recibo la enseñanza de la sabiduría, entonces no debo recibir plata? No, no está diciendo eso. Realmente es solo que está usando un término absoluto en vez de algo relativo. Lo que realmente está diciendo es que es más importante recibir su enseñanza que recibir la plata. Aún en la segunda parte nos ayuda a entender esto, ¿no? Porque después dice antes que oro fino, conocimiento antes que oro fino. Y cuando ya dice antes, pues entonces es algo relativo, ¿no? Es algo relativo, no es absoluto. No es que no recibo plata, no es que no recibo oro, sino simplemente está diciendo es preferible recibir la enseñanza antes que el oro o la plata. ¿De acuerdo? Este es un modismo que si le presta atención con el tiempo se le va a hacer fácil entenderlo. Y aún los ejemplos que vamos a ver ahorita quizá van a ser muy sencillos. Oseas 6:6 dice, porque fidelidad quiero, dice el Señor, y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. La pregunta que un intérprete se haría sería, si el pueblo era fiel, ¿Dios no quería entonces sacrificios? Porque ahí dice, porque fidelidad quiero y no sacrificios. O si conocían a Dios, si tenían conocimiento de Dios, Él entonces ya no quería holocaustos. ¿Es eso lo que dice el pasaje? No. Yo pienso que lo espiritual era más importante que las cuestiones físicas Ok, o materiales. pues ahí va lo que está queriendo decir el pasaje, ¿no? Está hablando, realmente no está diciendo
que si son fieles ya no tienen que hacer sacrificios, no. ¿Quién había establecido los sacrificios? Dios mismo. Dios mismo, el Señor. Los holocaustos eran parte de lo que Él les había pedido. ¿Quería que los dejaran de hacer? No, no quería que los dejaran de hacer. Lo que quería era que antes de hacer eso le dieran importancia a otras cosas que eran más valiosas, ¿de acuerdo? Como la fidelidad y el conocimiento o el conocer al Señor. Entonces, lo dice en términos absolutos cuando dice eh, que el Señor no quiere sacrificios, ¿no? O cuando dice que prefiere conocimiento de Dios y no holocaustos. El no es absoluto, pero ¿está diciendo absolutamente no? No, es un modismo. Y lo que se está refiriendo es a algo relativo. Lo que realmente está diciendo es que prefiere la fidelidad y que lo conozcan antes que los sacrificios. Son más importantes la fidelidad. Como dice la hermana, lo espiritual en ese caso sería más importante. Otro ejemplo de esto es Juan 3:32, donde dice, lo que ha visto y oído, esto testifica, pero nadie recibe su testimonio. Aquí está hablando Juan del Señor. Y dice, lo que ha visto y oído, esto testifica, pero nadie recibe su testimonio. Y entonces la pregunta es, perdón, me pasé. La pregunta es, ¿nadie recibió el testimonio del Señor? No, no es eso lo que está diciendo Juan, que nadie recibió el testimonio del Señor. De hecho, solo con los apóstoles que estuvieran siguiendo al Señor, pues ya sabemos que esto no tendría razón de ser. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Juan? Lo que quiere decir es que eran muy pocos los que recibían su testimonio. Y entonces alguno pudiera pensar, bueno, esto es una exageración evidente, es una hipérbole. Alguien pudiera pensar de esa manera. Y en pasajes así como este, pues parece, ¿no? Es como una exageración. Si usted lo interpreta de esa manera, pues quizá el resultado va a ser el mismo, ¿no? Pero esto es parte de un modismo que ellos tenían, eh, donde ellos dicen en términos absolutos algo que no es absoluto, que es relativo. El siguiente es todo lo contrario, y solo vamos a ver un ejemplo nada más, porque es lo mismo, solo que al revés. Se refiere a usar lo relativo por lo absoluto. Y eso se refiere a usar un lenguaje relativo cuando se quiere decir algo que es absoluto. Y ya explicamos qué es relativo, qué palabras son las que se suele utilizar ahí, ¿no? Entonces, el ejemplo que tenemos es Lucas capítulo 18, versículo 14, donde dice, os digo que éste bajó a su casa justificado antes que aquel, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esta es la historia del fariseo y el publicano, recuerda. Uno se golpeaba el pecho, y el otro estaba echándose flores a sí mismo, ¿no? Eh, llega el momento en que leemos esto, os digo que este dice, bajó a su casa justificado antes que aquel. Y entonces la pregunta lógica sería, ¿el fariseo fue justificado más tarde que el publicano? Porque dice que éste bajó a su casa justificado antes que aquel. O sea que el otro fue justificado después. No, yo pienso que no, que se refiere a que el que se humilló, el que baja a su casa justificado es porque de corazón se humilló. En cambio, el fariseo no lo estaba haciendo. Correcto. Es muy sencillo, ¿no? No está hablando en términos literales, porque esto sería algo relativo, ¿no? Pero realmente lo que quiere decir es algo absoluto. Este fue justificado
y el otro no. ¿Sí? El otro no fue justificado. Ahí dice antes que aquel, pero podría traducirse y no aquel, ¿verdad? Fue justificado uno, este fue justificado y no aquel. Eh, realmente es completamente lo contrario que el otro y no deberíamos tener mayor problema. Si usted gusta, le dejo el otro ejemplo ahí que tiene en su hoja. Se lo dejo para su tarea.